El cartero se quedó paralizado en la acera, mirando al pequeño cachorro blanco que, temblando, suplicaba, literalmente suplicaba ayuda. Sus patitas se extendían hacia él como si intentara hablar. Los ojos del cachorro estaban muy abiertos, frenéticos, desesperados. Algo andaba terriblemente mal. Ladró una vez y luego tiró de la pernera de su pantalón, arrastrándolo hacia la casa que estaba detrás. El porche estaba cubierto de periódicos sin abrir. La puerta estaba entreabierta y reinaba un silencio inquietante en el interior. El cartero tragó saliva con dificultad. Aún no lo sabía, pero lo que estaba a punto de descubrir lo cambiaría todo. Antes de empezar, no olviden darle a me gusta y suscribirse. Y, sinceramente, tengo curiosidad, ¿desde dónde nos ven? Dejen el nombre de su país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Volvamos a la historia. La calle Maple siempre era tranquila por la mañana temprano, ese tipo de callejón sin salida suburbano donde nunca ocurría nada fuera de lo común. El cartero Henry Walker llevaba casi 15 años repartiendo cartas allí y podía recorrer la ruta con los ojos medio cerrados. La suave luz del sol se filtraba entre las hojas de arce, creando cálidos dibujos en las pulcras aceras. Los aspersores regaban rítmicamente los céspedes recién cortados. Los perros ladraban perezosamente tras las vallas. Los gatos aburridos descansaban en los porches. Y Henry tarareaba mientras ordenaba los sobres en su bolsa. Era un día cualquiera, hasta que, de repente, dejó de serlo. Al girar hacia el sendero de la casa número 14, algo blanco se movió por el rabillo del ojo. Al principio, Henry pensó que era una bolsa de plástico arrastrada por el viento, pero cuando volvió a mirar, se detuvo en seco. En medio del camino, casi completamente inmóvil, había un pequeño cachorro peludo. Blancanieves, con los ojos muy abiertos y temblando. Henry parpadeó. Los cachorros normalmente huían o ladraban emocionados al verlo. Pero este no huyó. No ladró. En cambio, lo miró fijamente, congelado como una pequeña estatua esculpida en el mismísimo miedo. Su pequeño pecho subía y bajaba rápidamente, y sus orejas colgaban pegadas a su cabeza. «Hola, amiguito», dijo Henry en voz baja. «Me asustaste un segundo». El cachorro no se movió. Solo lo miraba, con los ojos brillando con algo que Henry no lograba identificar. ¿Pánico? ¿Desesperación? Dio otro paso adelante, y fue entonces cuando el cachorro hizo algo que Henry jamás había visto en toda su carrera. Levantó sus diminutas patas delanteras del suelo y se irguió sobre sus patas traseras, tambaleándose pero decidido, como si intentara parecer más alto o comunicarse de alguna manera extraña. Henry se quedó paralizado. Los perros no se comportaban así normalmente, a menos que estuvieran entrenados o aterrorizados. El cachorro dejó escapar un pequeño gemido, luego otro. Su cola no se movió. Sus patas se alzaron un poco más, temblando violentamente ahora. No pedía comida. Pedía algo completamente distinto. «Oye, ¿qué te pasa, pequeño?», susurró Henry, de repente alerta. El cachorro retrocedió 2 pasos tambaleantes, aún erguido, luego se puso a 4 patas y corrió hacia el porche, pero se detuvo a mitad de camino, se dio la vuelta y ladró suavemente, suplicando. Después volvió corriendo hacia Henry y le tiró de la pernera del pantalón. El corazón de Henry se aceleró. Esto no era casualidad. El cachorro quería que lo siguiera. Y la calle Maple, por primera vez en 15 años, ya no se sentía tranquila. Henry había repartido correo a cientos de casas. Y había conocido a todo tipo de perros imaginables. Ladradores, perseguidores, que meneaban la cola e incluso un chihuahua que odiaba el servicio postal con una pasión legendaria. Pero jamás, ni una sola vez, se había topado con un cachorro que se comportara como este. La pequeña bola de pelo blanco no le tenía miedo, no era territorial ni juguetona. Era algo completamente distinto, algo urgente. El cachorro volvió a tirar de la pernera del pantalón, esta vez con más fuerza, emitiendo una serie de suaves y temblorosos gemidos. Henry se agachó, intentando calmarlo. «Tranquilo», murmuró, extendiendo una mano con delicadeza. «No estoy aquí para hacerte daño». Para su sorpresa, el cachorro no se acobardó. En cambio, se acercó corriendo y apoyó su cabecita en la palma de su mano,
temblando como si hubiera pasado por algo mucho más allá de lo que una criatura de su tamaño debería soportar. Henry sintió los rápidos latidos de su corazón contra sus dedos, palpitando salvajemente, casi frenéticamente. «Está bien», susurró. «Estás bien». Pero el cachorro no se tranquilizó. Retrocedió y levantó la pata, golpeando la rodilla de Henry como un niño tirando de la manga de alguien. Luego se dio la vuelta y corrió de nuevo hacia el porche, deteniéndose en el último escalón y girando la cabeza bruscamente como si se asegurara de que Henry lo estuviera mirando. Fue entonces cuando Henry finalmente lo percibió. Algo más profundo que el miedo. El cachorro no solo buscaba atención. Estaba suplicando. No ladrando a una ardilla suplicando. No suplicando por una golosina suplicando. Esto era diferente. Esto era un grito de auxilio. Henry se enderezó lentamente, sus instintos se agitaron como una alarma que se activaba en su interior. La casa detrás del cachorro de repente parecía diferente, menos un hogar acogedor y más una escena que escondía un secreto. El porche estaba lleno de periódicos viejos. El buzón rebosaba de sobres. Las cortinas estaban corridas y las ventanas se veían anormalmente oscuras para media mañana. Era como si la casa hubiera dejado de respirar. ¿Hay alguien dentro?, preguntó Henry en voz baja, esperando que el cachorro respondiera. Sorprendentemente, lo hizo. El cachorro ladró una vez, agudo y urgente, y volvió corriendo hacia él, dando vueltas sobre sus patas antes de lanzarse hacia la puerta con un gemido desesperado. Henry exhaló lentamente, sintiendo una tensión recorrerle la espalda. No podía ignorar aquello. Ni un cachorro tembloroso, ni una casa que parecía abandonada de la noche a la mañana, ni ese tipo de silencio que le resultaba extraño. Ajustó la correa de su bolsa de correo, con la mirada fija en la pequeña criatura que caminaba ansiosamente de un lado a otro. Algo estaba pasando allí. Algo que el cachorro intentaba mostrarle, y Henry sabía que no tenía más remedio que seguirlo. Henry se acercó al porche, guiado por el paso frenético del cachorro. En el instante en que su pie tocó el primer escalón, un extraño silencio se apoderó de la casa, como si el aire mismo contuviera la respiración. La calle Maple solía rebosar de vida. El zumbido de las cortadoras de césped, los niños en bicicleta, los vecinos charlando por encima de las vallas. Pero alrededor de esta casa reinaba un silencio inquietante, casi desconectado del mundo exterior. El cachorro olfateó el suelo cerca del felpudo y luego miró a Henry, con la cola bien metida entre las patas. Ese pequeño gesto le produjo un nudo en el estómago a Henry. Los cachorros no fingían miedo. No fingían. Lo que fuera que asustara a este pequeño tenía que ser real. La mirada de Henry recorrió el porche. Los periódicos estaban apilados de forma desordenada cerca de los escalones. Algunos estaban húmedos, con los bordes curvados por el rocío de los días. Se fijó en la fecha del de arriba, 3 días atrás. Eso no era normal. La dueña de la casa, la señora Foster, era amable, puntual y siempre lo saludaba con una sonrisa, incluso ofreciéndole galletas algunos días. Nunca dejaba los periódicos fuera, ni siquiera por una mañana. Sus ojos se dirigieron al buzón. Estaba repleto de sobres encajados tan apretados que se preguntó cómo había cabido el último. 3 días de correo. Sin tocar. El corazón de Henry latía con más fuerza. Algo no andaba bien. El cachorro rascó suavemente la base de la puerta, dejando escapar un gemido tembloroso. Henry se arrodilló junto a él, acariciándole la cabeza. «¿Qué pasó ahí dentro, pequeño?», murmuró. El cachorro se acurrucó contra su rodilla como suplicándole que no se fuera. Henry extendió la mano y tocó el pomo de la puerta. Estaba más frío de lo normal, incluso con el cálido aire matutino. Empujó con suavidad. Para su sorpresa, la puerta se abrió con un crujido sin resistencia, como si hubiera estado así durante horas o incluso más. Un leve olor rancio salió del aire. No era apodrido, ni peligroso, simplemente extraño, como una casa que había perdido su rutina matutina y se había olvidado de despertar. «Señora Foster», llamó Henry en voz baja, entrando con un pie. No hubo respuesta. Ningún movimiento. Ni el familiar arrastrar de sus zapatillas. El cachorro se coló entre sus piernas y se lanzó al vestíbulo en penumbra,
deteniéndose a mitad de camino para mirar hacia atrás con un ladrido agudo y urgente, como si le ordenara, no le preguntara. Henry tragó saliva. No se trataba de un cachorro perdido cualquiera. Era un mensajero. Algo había ocurrido en esa casa, y el perrito estaba decidido a no enfrentarlo solo. Henry vaciló en el umbral. La mezcla de aire fresco y silencio del interior lo envolvía como una advertencia invisible. No debía entrar en casas ajenas. Los portadores masculinos tenían reglas estrictas. Pero las reglas no contemplaban a los cachorros temblorosos que suplicaban ayuda desesperadamente. Y este cachorro, parado al borde del pasillo con ojos suplicantes, no le dejaba otra opción. «De acuerdo, ya voy», murmuró Henry, entrando por completo. El cachorro se giró de inmediato y se adentró en la casa, sus pequeñas uñas rascando el suelo de madera. A cada pocos pasos, se detenía, miraba a Henry y ladraba. Un sonido corto y tembloroso, lleno de urgencia. Henry lo siguió lentamente, recorriendo el pasillo con la mirada. Las paredes estaban repletas de fotos familiares. La señora Foster sonriendo con sus nietos, una foto de su difunto esposo, un collage enmarcado con recuerdos de cumpleaños. Todo parecía normal, pero a la vez extraño. El polvo flotaba perezosamente en un rayo de sol que entraba por una cortina entreabierta. Una taza yacía en el suelo, hecha añicos. Una lámpara había sido derribada, con la pantalla ladeada de forma extraña. Su pulso se aceleró. Algo había sucedido allí. El cachorro se detuvo en la entrada de la sala, gimiendo mientras arañaba la alfombra. Entonces, con un repentino arrebato de determinación, agarró el dobladillo del pantalón de Henry con los dientes y tiró. Henry casi tropezó. «Oye, tranquilo, tranquilo». Pero el cachorro no lo soltaba. Sus gruñidos no eran amenazantes. Eran desesperados. Tiró de nuevo, con más fuerza, arrastrándolo un paso más hacia adelante. «Vale, vale, ya voy. Enséñame». El cachorro lo soltó y salió disparado hacia una puerta cerrada al final del pasillo. Rascaba frenéticamente, sus gemidos subían de tono hasta resonar como pequeños llantos. Henry contuvo la respiración. El dormitorio de la señora Foster. Dio un paso tembloroso hacia la puerta. El cachorro daba vueltas ansioso, saltando de pata en pata como si gritara sin palabras. «Señora Foster», llamó Henry, con la voz ligeramente quebrada. «Soy Henry del servicio postal. ¿Está bien ahí dentro?» Silencio, luego, apenas audible, un sonido provino del interior. Un golpe suave, un leve arrastre, un gemido ahogado y doloroso. Henry se quedó paralizado, con el corazón latiéndole con fuerza. No se lo estaba imaginando. No estaba exagerando. Alguien estaba en esa habitación, alguien que no podía levantarse, y el cachorro lo sabía. Henry extendió la mano hacia el pomo, temblando ahora, no por miedo, sino por la certeza de que tal vez fuera la única persona que pudiera ayudar a tiempo. Bajó la mirada. El cachorro lo miraba fijamente, con los ojos muy abiertos y suplicantes. «Está bien, pequeño héroe», susurró Henry. Luego giró el pomo. En el instante en que Henry abrió la puerta, una bocanada de aire frío y viciado lo envolvió, trayendo consigo un leve olor a quemado, como a una olla que se dejó demasiado tiempo en el fuego. La habitación estaba en penumbra, las cortinas entreabiertas, dejando pasar solo finos rayos de sol. A medida que sus ojos se acostumbraban a la luz, los detalles fueron surgiendo lentamente, cada uno apretando el nudo en su pecho. Una mesita de noche yacía de lado, con el cajón abierto y desparramado por el suelo. Una taza de té se había hecho añicos, dejando manchas secas donde se había derramado el líquido. Un par de zapatillas estaban desniveladas cerca de la cama, como si alguien hubiera intentado alcanzarlas sin éxito. Y cerca de la esquina de la habitación, un frasco de medicamentos yacía destapado. Las pastillas estaban esparcidas por el suelo de madera como pequeñas cuentas blancas. La respiración de Henry se volvió superficial. Nadie abandonaba una habitación así a propósito. El cachorro se adelantó corriendo, con el hocico pegado al suelo mientras olfateaba frenéticamente. Soltó un agudo gemido y se precipitó hacia el otro extremo de la cama, con la cola tan metida bajo el vientre que casi desaparecía. El corazón de Henry latía con fuerza mientras lo seguía, cada paso más pesado que el anterior.
Señora Foster, volvió a llamar en voz baja, aunque ahora su voz temblaba más por el temor que por la incertidumbre. No hubo respuesta, solo silencio. Y entonces, apenas audible, un leve jadeo entrecortado surgió de detrás de la cama. A Henry se le revolvió el estómago. Se apresuró a rodear la cama, pero el cachorro llegó antes que él. Se movió desesperadamente, arañando el suelo y empujando algo oculto en las sombras. Henry se agachó y sintió un nudo en la garganta. Allí estaba. La señora Foster yacía acurrucada en el suelo, con un brazo retorcido debajo de ella y el otro extendido débilmente hacia la mesa volcada. Su rostro estaba pálido, demasiado pálido, y una fina capa de sudor brillaba en su frente. Sus ojos se abrieron un instante, sin enfocar, y luego se cerraron de nuevo como si el esfuerzo la hubiera agotado por completo. «Señora Foster», susurró Henry con urgencia, arrodillándose a su lado. El cachorro gimió y apretó su cuerpecito contra su brazo, lamiéndole los dedos temblorosos. Henry la levantó suavemente por los hombros. «¿Puede oírme?», preguntó, intentando que su voz sonara firme. Un leve sonido escapó de sus labios. Algo entre un susurro y un suspiro. No era una palabra. Era una súplica. Henry miró alrededor de la habitación. El frasco de medicina, la taza rota, el olor rancio, el silencio. Todo apuntaba a una terrible verdad. Algo andaba terriblemente mal. Y el tiempo se acababa. Las manos de Henry temblaban mientras sostenía los hombros de la señora Foster, intentando recostarla boca arriba sin lastimarla. El cachorro se acurrucó contra su costado, gimiendo suavemente, su pequeño cuerpo temblando de miedo y devoción. Henry podía sentir su respiración agitada, superficial, irregular, peligrosamente débil. Intentó abrir los ojos de nuevo, pero estos parpadeaban como una vela luchando contra el viento. «Aguanta, señora Foster», susurró Henry con urgencia. «Estoy aquí. No me voy a ir a ninguna parte». El cachorro ladró una vez, agudo y suplicante, y luego le rozó la barbilla con el hocico como implorándole que respondiera. No solo era leal. Estaba aterrorizado. Henry podía ver el pánico en sus pequeños movimientos, la desesperación en sus ojos. Henry sacó el teléfono del bolsillo con dedos temblorosos. Antes de que pudiera marcar, un leve sonido escapó de los labios de la señora Foster, un suave gemido, una lucha por respirar. Sus dedos se crisparon débilmente, rozando su manga como si necesitara decirle algo. «No intentes hablar», insistió Henry, apretándole suavemente la mano. «Voy a llamar a una ambulancia ahora mismo». Pero antes de que pudiera pulsar el botón, el cachorro ladró de repente otra vez, más fuerte esta vez, y corrió hacia la puerta. Se giró, sí, insistentemente, y luego volvió corriendo hacia Henry y le frotó las patas contra la pierna. «¿Qué pasa?», preguntó Henry, confundido. El cachorro salió disparado hacia la esquina de la habitación donde yacía la taza rota. Arañeó el suelo, luego volvió corriendo y arañó el brazo de la señora Foster, como si intentara mostrarle a Henry algo que él no veía. La mirada de Henry siguió sus movimientos frenéticos, y entonces lo notó. Una mancha oscura cerca de la esquina de la mesita de noche volcada, un rastro tenue que partía de la puerta de la cocina. El olor que había percibido antes ahora tenía todo el sentido. Algo se había quemado. Algo se había derramado. Algo había provocado su desmayo. «Te caíste al intentar alcanzar esto», murmuró Henry, atando cabos. La señora Foster dejó escapar otro leve gemido, y el cachorro corrió de vuelta a su lado, apoyando su rostro contra su mano, desesperado por consolarla. Henry no dudó. Marcó el número de emergencias con una mano mientras mantenía la otra firmemente sobre su hombro. «Esto es una emergencia», dijo con voz más firme de lo que se sentía. «Una anciana está inconsciente. Respira, pero apenas. Necesitamos ayuda de inmediato». Al terminar la llamada, la respiración de la señora Foster se entrecortó y su pecho se elevó de forma irregular. Henry se inclinó hacia ella. «Aguanta. Por favor, aguanta». El cachorro se acurrucó junto a ella, temblando, pero decidido a permanecer a su lado hasta que llegara la ayuda, y Henry se dio cuenta con un escalofrío de que, de no ser por ese pequeño perro, tal vez nunca la habrían encontrado. Henry permaneció agachado junto a la señora Foster, sosteniendo suavemente su hombro tembloroso,
mientras el pequeño cachorro se acurrucaba protectoramente contra su pecho. La habitación se sentía más fría ahora, como si las paredes mismas absorbieran el miedo y la incertidumbre que flotaban en el aire. Cada segundo se hacía interminable. Miraba fijamente hacia la puerta, esperando sirenas lejanas, rezando para que llegaran pronto. La señora Foster se movió levemente, sus párpados se abrieron por menos de un instante. Cuando se cerraron de nuevo, Henry vislumbró algo inquietante, dolor, confusión y un miedo inconfundible. Lo atravesó con fuerza. Ella había estado allí tumbada durante horas, tal vez más, sola, indefensa, esperando que alguien, cualquiera, viniera. La ayuda está en camino, susurró Henry, luchando por mantener la voz firme. Le apretó suavemente la mano frágil. «Quédate conmigo». El cachorro ladró un sonido suave y agudo, y luego corrió de nuevo hacia la mesita de noche. Arañeó frenéticamente el cajón caído, luego un paño arrugado que yacía cerca. Henry se inclinó, tratando de entender qué quería que viera. Fue entonces cuando notó que el paño era en realidad un paño de cocina, chamuscado en un extremo, ennegrecido como si se hubiera incendiado brevemente antes de apagarse. Sus ojos se abrieron de par en par. Miró las leves marcas de quemaduras en el suelo de madera, luego la taza derramada, luego el frasco de medicamentos que yacía de lado. Las piezas de un terrible rompecabezas encajaron. Debió de estar en la cocina, tal vez hirviendo agua, tal vez preparándote cuando algo salió mal. Se derramó líquido caliente. Tal vez resbaló. Tal vez se desmayó. Tal vez una mezcla de medicamentos y calor la abrumó. Sin importar cómo sucedió, ella se desplomó, incapaz de pedir ayuda, y el cachorro, esa criatura diminuta e indefensa, lo presenció todo. Henry tragó saliva con dificultad, la emoción le oprimía la garganta. «Has estado intentando salvarla todo este tiempo, ¿verdad?», susurró, mirando al cachorro tembloroso. El cachorro gimió y apretó su pequeño cuerpo contra la mano de la señora Foster, lamiéndole los dedos con devoción frenética. De repente, un débil susurro entrecortado escapó de los labios de la mujer. Henry se inclinó más. «Se bebé», susurró tan suavemente que apenas la oyó. El cachorro se quedó inmóvil. Henry lo comprendió al instante. No se refería a un bebé humano. Se refería a su bebé, al pequeño cachorro que se había negado a abandonarla. Henry sintió una oleada de emoción en el pecho. Esto no era solo lealtad. Era amor. Miedo, desesperación, una pequeña vida intentando proteger a la única persona que tenía. Y la conmoción lo golpeó con toda su fuerza. Este cachorro no solo buscaba ayuda. Había estado luchando solo para mantener viva a la señora Foster. El débil susurro de la señora Foster apenas se desvaneció cuando Henry reaccionó de inmediato. Apretó el teléfono contra su oído, atento a los sonidos lejanos de las sirenas. Nada todavía, ni siquiera un eco. Cada segundo se sentía como una eternidad. Cada respiración que ella daba sonaba más débil, más frágil que la anterior. El pulso de Henry latía con fuerza en sus oídos. No podía dejar que se le escapara. No ahora. No después de que la cachorrita hubiera luchado tan desesperadamente por conseguir ayuda. Ajustó suavemente su posición, levantándole ligeramente la cabeza para ayudarla a respirar. «Quédese conmigo, señora Foster», murmuró con la voz quebrándose. «La ayuda está en camino. Se lo prometo». La cachorrita ladró con fuerza, como si le instara a darse prisa, y luego corrió hacia la puerta, deslizándose sobre el suelo de madera antes de regresar corriendo a su lado. Gemía con fuerza, metiendo su cabecita bajo su mano como si intentara darle fuerzas. Henry sintió un escozor en los ojos. Esta pequeña criatura tenía más valentía que la mayoría de los adultos que había conocido. Volvió a llamar a los servicios de emergencia. «Por favor», dijo con urgencia. «Necesito información actualizada». Apenas está consciente. Su respiración se debilita. «Las unidades están en camino», respondió el operador. «Sujétala». Sigue hablándole. Henry tragó saliva con dificultad. «De acuerdo, lo haré». Se inclinó hacia ella. «¿Puedes oírme?», preguntó suavemente. «Tu cachorro está aquí. Te ha estado protegiendo todo este tiempo». Sus párpados parpadearon por un instante.
Ese pequeño movimiento impactó a Henry como una chispa de esperanza. Ella estaba luchando. No se iba a rendir. El cachorro gimió y presionó su pata contra su brazo como recordándole que no estaba sola. Henry apartó suavemente un mechón de pelo de su frente. «Eres fuerte», susurró. «Aguanta un poco más». Finalmente, débil pero inconfundible, el sonido que tanto había anhelado rompió el silencio. Sirenas, distantes pero cada vez más cerca. El corazón de Henry se llenó de alivio. Se levantó y corrió hacia la puerta principal, con el cachorro siguiéndolo ansiosamente. A través de la ventana, vio luces intermitentes reflejándose en las casas de enfrente. «Están aquí», exclamó sin aliento, corriendo de vuelta al dormitorio. Esta vez, el cachorro ladró emocionado, esperanzado, impaciente, lleno de vida. Instantes después, los paramédicos entraron corriendo con el equipo en mano. Henry se hizo a un lado, pero el cachorro se negaba a separarse de la señora Foster hasta que un médico lo apartó con cuidado. «Está en estado crítico», dijo un paramédico mientras le tomaba el pulso. «Pero sigue con nosotros». Henry exhaló temblorosamente. La carrera aún no había terminado, pero gracias al pequeño cachorro, había comenzado justo a tiempo. Los paramédicos actuaron con rapidez, pero ni siquiera su afán por ocultar la preocupación en sus rostros. Uno se arrodilló junto a la señora Foster para comprobar su pulso, mientras otro le colocaba con cuidado una mascarilla de oxígeno. Henry se mantuvo al margen, agarrando con fuerza la correa de su bolsa de correo, observando impotente cómo la vida parecía escaparse de ella con cada segundo que pasaba. El cachorro arañó el brazo del paramédico hasta que éste lo apartó con cuidado, susurrando: «Tranquilo, pequeño. La estamos ayudando». Pero el cachorro no entendió. Lloró más fuerte, dando vueltas frenéticamente, sus diminutas garras repiqueteando ansiosamente en el suelo de madera. Cada vez que la respiración de la señora Foster se entrecortaba, el cachorro chillaba, como si sintiera su dolor. Henry se arrodilló y abrazó al tembloroso cachorro, susurrando: «Están haciendo todo lo posible. Ella los necesita ahora». El cachorro tembló en sus brazos, pero no apartó la vista de ella. «Está perdiendo el conocimiento», dijo un paramédico con voz baja y tensa. «La presión arterial está bajando rápidamente». Henry sintió un nudo en el estómago. «¿Sobrevivirá?», preguntó en voz baja, temeroso de oír la respuesta. «Es difícil decirlo», respondió el paramédico. «Lleva un rato inconsciente. Tenemos que moverla ahora mismo». La subieron con cuidado a la camilla. Su mano se deslizó flácidamente hacia un lado, y el cachorro se abalanzó hacia ella, frotando su rostro contra sus dedos. Un suave y quebrado gemido escapó de sus labios, como si reconociera el contacto, incluso en su estado de debilidad. «Tenemos que irnos», dijo el paramédico. Mientras la llevaban en la camilla hacia la puerta principal, el cachorro lo seguía tan de cerca que casi tropezó con sus botas. A cada pocos pasos, ladraba desesperadamente, suplicándoles que no se la llevaran. Henry alzó al cachorro, abrazándolo contra su pecho mientras se apresuraba detrás de la camilla. Afuera, las luces intermitentes proyectaban reflejos rojos y azules por todo el vecindario. Algunos vecinos se asomaron por sus ventanas, confundidos por el repentino alboroto. Los paramédicos abrieron las puertas de la ambulancia y guiaron la camilla hacia adentro. El cachorro se retorcía en los brazos de Henry, intentando con todas sus fuerzas saltar tras ella. «Te oirá», murmuró Henry, apretando su abrazo. «Sabe que estás aquí». Dentro de la ambulancia, un médico gritó: «¡Vamos! ¡Vamos! Estamos perdiendo tiempo». Las puertas se cerraron de golpe. La sirena cobró vida con un rugido, y mientras la ambulancia se alejaba a toda velocidad, Henry se quedó paralizado en la acera, con el cachorro temblando violentamente contra él. Sus ojos fijos en el vehículo que se alejaba, su pequeño corazón roto en sus brazos. La condición de la mujer no solo era grave. Se estaba convirtiendo en una lucha por su vida. Las luces intermitentes se desvanecieron en la calle Maple hasta convertirse en meros destellos lejanos. Henry se quedó paralizado en la acera, con el pequeño cachorro temblando en sus brazos como un corazón perdido. Su pequeño pecho subía y bajaba con respiraciones frenéticas e irregulares, cada una llena de miedo. Henry tragó saliva con dificultad.
Nunca se había sentido tan indefenso. Ni como cartero, ni como vecino, ni como ser humano. Vamos, susurró suavemente, acariciando la cabeza del cachorro. Vamos a llevarte a un lugar seguro. El cachorro no se resistió cuando lo llevó de vuelta al porche y se sentó en los escalones. Apoyó la cabeza en su pecho, emitiendo pequeños gemidos temblorosos que contaban una historia sin palabras. Henry sintió su peso, pesado y desgarrador. La señora Foster siempre había sido una mujer tranquila, que vivía sola desde que su esposo falleció años atrás. Pero amaba a los animales. Todo el mundo lo sabía. Alimentaba a los gatos callejeros, dejaba cuencos de agua para los pájaros y una vez rescató a una ardilla coja que se cayó de un árbol. Pero al cachorro, nadie lo había visto hasta hoy. Henry levantó suavemente su barbilla, observando con más detenimiento a la pequeña criatura. Su pelaje, aunque suave, era irregular. Algunas zonas estaban rapadas o enmarañadas. Una leve cicatriz le cruzaba la pata delantera y, a pesar de su pequeño tamaño, sus ojos reflejaban un miedo profundo, impropio de su edad. «Has pasado por mucho, ¿verdad?», murmuró Henry. Las orejas del cachorro se agacharon y se acurrucó más contra él. Entonces, como si intentara explicarlo todo, ladró suavemente y miró hacia la casa vacía. Henry recordó de repente una breve conversación que había tenido con la señora Foster 2 semanas atrás. Ella había mencionado a un angelito que encontró detrás del contenedor de basura del supermercado, temblando, hambriento y abandonado. Lo había cuidado hasta que se recuperó, lo había alimentado con biberón y lo había mantenido caliente bajo una manta todas las noches. «Debes ser tú», susurró Henry, con la emoción ahogándolo. «Eres ese ángel». El cachorro parpadeó, con los ojos vidriosos, y frotó su hocico contra la mano de Henry como si confirmara sus palabras. Ahora todo tenía sentido. El cachorro no solo era leal. Le debía la vida. Ella lo había salvado primero. Y hoy había intentado devolverle el favor, arañando, ladrando, pidiendo limosna a desconocidos en la calle, haciendo todo lo que estaba a su alcance para conseguir ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Henry abrazó al cachorro con más fuerza, sintiendo los pequeños latidos de su corazón contra su pecho. «Ella te salvó», susurró con voz temblorosa. «¿Y tú? Tú la salvaste a ella». La lealtad incondicional de la cachorrita lo conmovió profundamente. No era solo una mascota. Era su compañera, su familia, su heroína. La habitación del hospital estaba en silencio, salvo por el constante pitido de las máquinas. La suave luz de la tarde se filtraba por las persianas, dibujando finas franjas doradas sobre la cama donde yacía la señora Foster, pálida, frágil, pero viva. Henry estaba de pie cerca de la puerta. El cachorro, acunado en sus brazos como un tembloroso manojo de esperanza, se había negado a calmarse durante el trayecto, gimiendo sin parar y temblando como si cada respiración dependiera de la mujer tras la cortina. Una enfermera salió de la habitación, cerrando suavemente su expediente. «Está estable», dijo en voz baja, aún débil, pero despertó por un momento. Henry sintió que se le encogía el corazón. ¿Dijo algo? La enfermera vaciló, luego sonrió amablemente. Susurró una palabra, solo una. El cachorro se puso rígido en los brazos de Henry, con las orejas erguidas. «¿Qué palabra?», preguntó Henry. «Bebé». Henry sintió que el cachorro se inclinaba hacia adelante, su pequeño cuerpo temblando violentamente mientras intentaba bajar de su pecho. La mirada de la enfermera se suavizó. Creo que se refería a él. Henry tragó el nudo que se le formaba en la garganta. «¿Puede verla?» «Solo por un momento», asintió. «Pero sé delicado. Su corazón aún es frágil». Henry bajó al cachorro al suelo. En cuanto sus patitas tocaron las baldosas, salió disparado, sus uñas castañeteando frenéticamente mientras se precipitaba por la puerta. Henry lo siguió, conteniendo la respiración ante la escena que tenía delante. La señora Foster yacía ligeramente incorporada, con los ojos parpadeando débilmente. Parecía increíblemente pequeña contra las sábanas blancas, su respiración era tenue pero constante. El cachorro trepó al borde de la cama con sorprendente determinación, gimiendo suavemente mientras se arrastraba hacia su mano. Sus dedos se crisparon, luego se curvaron débil pero decididamente alrededor del pelaje del cachorro.
El pequeño perro presionó su rostro contra la palma de su mano, dejando escapar un grito tembloroso que resonó como alivio, miedo y amor a la vez. Los labios agrietados de la señora Foster se curvaron en una leve sonrisa. «Aquí estás», susurró, con la voz apenas audible. «Mi pequeño bebé». Henry se acercó, incapaz de detenerse, la emoción le oprimía el pecho. Acarició la cabeza del cachorro con un dedo tembloroso, su mirada se desvió hacia Henry. «Nos encontraste», susurró. Él negó con la cabeza suavemente. «No, me encontró a mí». Una lágrima resbaló por el rabillo de su ojo. «Me salvó». Henry asintió. Nunca se rindió. La señora Foster respiró hondo, temblorosamente, con la mano aún aferrada al cachorro. «Buen chico», susurró, con la voz quebrándose. «Eres mi héroe». El cachorro gimió suavemente y se acurrucó a su lado, negándose a moverse. Por fin donde pertenecía. La noticia del rescate se extendió por la calle Maple más rápido de lo que Henry esperaba. Al anochecer, los vecinos, que normalmente pasaban de largo sin siquiera mirarse, se reunieron en pequeños grupos, susurrando con asombro sobre el cachorro, que no dejó de llorar hasta que llegó la ayuda. Algunos habían visto la ambulancia. Otros habían visto a Henry cargando al pequeño perro tembloroso, con el pelaje empapado en lágrimas. Y todos sintieron lo mismo: sorpresa, admiración y una repentina ternura por el pequeño héroe que se negaba a rendirse. En el hospital, el ambiente cambió en cuanto el personal se enteró de lo sucedido. Las enfermeras se asomaban a la habitación de la señora Foster con más frecuencia de la necesaria, deteniéndose un instante más para observar a la frágil mujer descansar plácidamente con el cachorro acurrucado a su lado. Los médicos se detuvieron en el pasillo, meneando la cabeza con incredulidad. ¿Esa cosita hizo todo eso?, susurró alguien. Henry asintió, sintiendo un orgullo que le invadía el pecho. No se detuvo. Ni por un segundo. El doctor exhaló suavemente. Los animales perciben cosas que nosotros no. Si no hubiera actuado en ese momento. No terminó la frase, pero no hizo falta. La verdad pendía sobre ellos. El cachorro le había salvado la vida. Esa misma tarde, la enfermera jefe se acercó a Henry mientras él esperaba fuera de la habitación. Llevaba un portapapeles, pero su expresión era amable. «Ya sabes», dijo. La mayoría de la gente no le habría hecho caso. Lo habrían ignorado y habrían seguido con su día. Henry negó con la cabeza. «Casi lo hice, pero la forma en que suplicaba no me pareció la reacción normal de un perro». «Bueno», sonrió. «Hiciste la elección correcta». Ese pequeño héroe tenía más determinación que la mayoría de los adultos que conozco. Por el pasillo, visitantes y personal no dejaban de mirar disimuladamente la escena dentro de la habitación. Un pequeño cachorro blanco se acurrucaba protectoramente junto a una anciana que dormía con una leve sonrisa en el rostro. Era el tipo de imagen que conmovía a los extraños sin comprender por qué. La noticia se extendió. Un guardia de seguridad tomó una foto discreta para el tablón de anuncios del hospital. Cachorro local salva la vida de una anciana. Un conserje detuvo a Henry solo para preguntarle: ¿Es cierto que se puso de pie sobre sus patas traseras y te suplicó? Henry asintió como si estuviera hablando. «El alma más bondadosa que he visto jamás», murmuró el conserje. Al anochecer, la historia se había convertido en un silencioso símbolo de esperanza dentro del hospital. La gente pasaba por la habitación con rostros conmovidos, susurrando que desearían que el mundo tuviera más lealtad como esa, más amor como el vínculo entre la señora Foster y su pequeño cachorro rescatado. Y Henry sabía sin lugar a dudas que este era solo el comienzo del impacto del cachorro. A la mañana siguiente, el hospital se sentía diferente, más luminoso, de alguna manera, más suave, como si el aire mismo transmitiera una tranquila sensación de esperanza. Henry caminó por el pasillo con el cachorro en brazos, su cuerpecito vibrando de emoción. Apenas había dormido en toda la noche, dando vueltas, gimiendo, mirando fijamente la puerta cada vez que oían pasos afuera. Ahora, sintiendo a dónde iban, el cachorro se retorcía ansioso, meneando la cola en pequeños y rápidos movimientos. «Tranquilo», rió Henry, apretándolo más. «La verás en un segundo». Una enfermera que esperaba junto a la puerta sonrió cálidamente. «Ya está despierta», susurró.
y ha estado preguntando por su pequeño héroe. Al oír las palabras pequeño héroe, el cachorro ladró levemente, provocando una sonrisa en todos los que estaban cerca. La enfermera abrió la puerta con cuidado y Henry entró. La señora Foster estaba sentada, apoyada en las almohadas, con las vías intravenosas colgando de su brazo y el oxígeno fluyendo suavemente por un pequeño tubo junto a su nariz. Su rostro aún estaba pálido, pero sus ojos, esos ojos dulces y bondadosos, habían recuperado la vida, brillando con una chispa que no había estado allí el día anterior. En el instante en que vio al cachorro, sus labios temblaron. «Oh, mi bebé», susurró. Henry colocó al cachorro con cuidado sobre la cama. El perrito no perdió el tiempo. Se subió a su manta, apretándose contra su pecho con urgencia frenética, como si intentara recuperar cada segundo que había estado separado de ella. La señora Foster lo abrazó con sus frágiles brazos, las lágrimas resbalaban por sus mejillas mientras acariciaba su pelaje con manos temblorosas. «Estoy aquí», susurró. «Estoy aquí mismo», gimió el cachorro, lamiéndole la barbilla, la mejilla, incluso las yemas de los dedos. Henry sintió que la emoción se le hacía un nudo en la garganta. Había visto reencuentros antes, soldados con sus familias, mascotas perdidas con sus dueños, pero nada se comparaba con este momento delicado y poderoso. Era como ver cómo dos pedazos de un mundo roto finalmente volvían a encajar. Unas cuantas enfermeras permanecieron en silencio en la puerta, secándose las lágrimas mientras observaban. Una susurró: «Nunca había visto una lealtad como esa». La señora Foster miró a Henry. «Gracias», dijo en voz baja. «Pero de verdad, él me salvó». Podía oírlo llorar, arañar, intentando con todas sus fuerzas llamar la atención de alguien. Henry sonrió con ternura. Nunca paró, ni una sola vez. Apoyó suavemente la frente contra los cachorros. «¡Qué valiente eres!», susurró. «No se suponía que debía salvarme, pero lo hiciste». El cachorro se acurrucó contra ella, respirando al ritmo de sus latidos. Por primera vez en días, la habitación se sintió completa de nuevo. El sol descendía por la ventana del hospital, proyectando cálidos tonos ámbar sobre la habitación, como si bendijera la frágil pieza que había dentro. La señora Foster permaneció sentada en silencio. El cachorro se acurrucó a su lado, sus pequeñas respiraciones subiendo y bajando en un suave ritmo. Henry seguía sentado en la silla cerca de los pies de la cama, observando el silencioso reencuentro, con una opresión en el pecho que no esperaba. La devoción de aquel pequeño perro se había grabado en su interior, más profundamente de lo que podía explicar. Un suave golpe resonó en la puerta antes de que el doctor entrara. «Buenas noches», dijo afectuosamente. «¿Cómo nos sentimos?». La señora Foster esbozó una sonrisa cansada. «Agradecidos», susurró. «Más de lo que puedo expresar». El cachorro levantó la cabeza al oír la voz del doctor, pero al no percibir ninguna amenaza, colocó su pata protectoramente sobre la manta. El doctor rió entre dientes. «Vaya protector que es». «Siempre lo ha sido», dijo ella en voz baja. «Incluso antes de hoy». Henry se inclinó hacia adelante. «Lo rescataste, ¿verdad?». La señora Foster asintió. Lo habían abandonado detrás de una tienda. Temblaba, se moría de hambre. No tenía nada. Pensé que tal vez se quedaría hasta que estuviera lo suficientemente fuerte. Pero nunca se fue. Acarició la cabeza del cachorro, su tacto temblaba de emoción. Me hizo compañía. Hizo que la casa volviera a sentirse viva. Sus ojos se nublaron, su voz se suavizó. No creí que nadie vendría si me pasaba algo, pero él lo sabía. Lo entendió y se negó a dejarme sola. Henry sintió un nudo en la garganta. Hizo todo lo posible y se aseguró de que recibieras ayuda. El cachorro se acurrucó contra ella como si absorbiera cada palabra. La señora Foster miró a Henry con sincera calma. Gracias por escucharlo. Muchos no lo habrían hecho. Negó con la cabeza. Cualquiera con un mínimo de sensibilidad lo habría escuchado. No estaba pidiendo. Estaba suplicando. Se hizo un silencio, cálido y suave. Entonces la señora Foster respiró hondo. Henry. Vivo sola. Me las he arreglado, pero esto me asusta. Su voz tembló. No quiero que esté solo.
Si algo le pasa, se merece a alguien que lo ame, como él me ama a mí. El cachorro gimió, percibiendo la emoción en su tono. Henry se inclinó hacia adelante, con la mirada tierna. Te tiene a ti, y mientras yo esté cerca, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado, ninguno de los dos volverá a estar solo. Los visitaré todos los días. Lo prometo. Los ojos de la señora Foster brillaron de gratitud. El cachorro apoyó la cabeza en su pecho, seguro, reconfortado y confiando en que el mundo había cambiado a su favor. Y Henry supo que esa promesa había cambiado la vida de los tres para siempre. Durante los días siguientes, el hospital se convirtió en un remanso de paz y sanación. Las enfermeras se asomaban a la habitación de la señora Foster, no por obligación, sino porque la escena que veían les conmovía. Una anciana frágil, recuperando fuerzas poco a poco, y un pequeño cachorro blanco que se negaba a separarse de ella. Dormía acurrucado junto a su cadera, seguía sus ojos con cada uno de sus movimientos y gemía cuando ella se quedaba profundamente dormida. Era lealtad en su estado más puro, sencilla, sincera y más profunda de lo que las palabras podrían expresar. Henry los visitaba a diario, llevando café para las enfermeras y sonrisas amables para la señora Foster. La cachorrita lo saludaba con ladridos emocionados, pero siempre volvía rápidamente a su lado, como si temiera desaparecer si él la miraba demasiado tiempo. Henry sentía que algo crecía en su interior cada vez que los veía juntos. Un instinto protector, un sentido de responsabilidad, la certeza de que no se había topado con un rescate por casualidad. Había forjado un vínculo que también cambiaría su vida. Al quinto día, el doctor entró con buenas noticias. «Te estás recuperando bien», le dijo a la señora Foster. «Unas cuantas pruebas más y podrás irte a casa». El cachorro ladró una vez, agudo y alegre. La señora Foster rió suavemente, con lágrimas en los ojos. «Casa», murmuró. No estaba segura de volver a verlo. Henry ofreció una cálida sonrisa. «Tuviste una guardiana muy decidida». Extendió la mano hacia el cachorro y lo acarició suavemente. «Estaba planeando algo para él», dijo en voz baja. «Antes del accidente». Henry ladeó la cabeza. «¿Planeando? ¿Qué?» Ella sonrió al cachorro, con los ojos llenos de ternura. «Entrenarlo como perro de terapia. No oficialmente, solo para ayudar a la gente. Para ser un consuelo para alguien más que para mí». Su voz se quebró. «Tiene un corazón tan bondadoso». Henry miró al cachorro, a la pequeña criatura con la valentía de algo 10 veces más grande, y sintió un nudo en la garganta. «Te salvó», susurró. «Creo que ya es un perro». La señora Foster le tomó la mano a Henry, apretándola con sorprendente fuerza. «Prométeme algo», dijo. «Si me pasa algo, lo que sea, cuidarás de él. No debería volver a estar solo en el mundo». Henry no dudó. «Lo prometo», dijo en voz baja. «Pero no te irás a ninguna parte. No por mucho tiempo». Ella sonrió y el cachorro apoyó la cabeza en su regazo como si estuviera de acuerdo. Una semana después, la señora Foster regresó a casa con Henry ayudándola a cruzar el umbral. La casa se sentía diferente ahora, ya no estaba sombría ni silenciosa, sino llena de vida. El cachorro corría por las habitaciones como si celebrara el regreso de la risa y el calor, y cuando la señora Foster se sentó en su sillón favorito, el cachorro se acurrucó a sus pies con un largo suspiro de alivio. Henry estaba de pie en la puerta, observándolos con silenciosa emoción. En un mundo que a menudo se movía demasiado rápido, demasiado frío, demasiado distraído, este pequeño cachorro les había recordado a todos algo sencillo. El amor se expresa con más fuerza cuando no se usan palabras. La lealtad es más fuerte cuando se da libremente, y los héroes vienen en todos los tamaños, incluso uno lo suficientemente pequeño como para caber en tus brazos. Henry sonrió con dulzura. «Buen chico», susurró, y la cola del cachorro se movió como respuesta perfecta.